versículos 30 al 34. En el nombre del Señor, dice así la palabra de Dios. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Amén. Pueden acomodarse. Aleluya. Quiero compartir un pensamiento tiene que ver con la misericordia de Dios. Un pacto eterno de la misericordia de Dios. Porque a veces nosotros, quizá influenciados por el maligno, creemos como que Dios se olvidó de nosotros. O que aunque no se haya olvidado, ya no nos tiene la alta estima que antes nos tenía. Como que ya dejó de amarnos. Como que ya no le importa a Dios lo que nos ocurra. Hay gente que cree que porque una vez le sirvió a Cristo y luego dejó de servirle, Dios se olvidó de él. Hay gente que cree que Dios borró su nombre y que ya Dios no lo ama porque le han pasado cosas que entiende que ya Dios lo vomitó. Pero parece que la Biblia enseña otra cosa. Parece que en la Biblia hay otra cosa muy diferente a lo que nosotros muchas veces pensamos. Si así fuera, entonces ¿a qué vino Cristo? Porque dice que todos nosotros nos descarriamos, todos, sin excepción. Entonces, a pesar de que todos nos descarriamos, de que todos estábamos mal, Cristo vino a morir en la cruz. Lo que indica que a pesar de que estábamos lejos, apartados y descarriados, Dios nos tenía presente. Pero hay una fuerza, hay una entidad que trata de hacernos creer que Dios se olvidó. Lo primero que quiero decirle es que eso es mentira. Dios no se olvida de sus hijos, ni de sus criaturas, ni siquiera de las aves que vuelan en el cielo. Dice la Biblia, y siempre me gusta recalcar que nosotros creemos lo que dice la Biblia. Eso a mí no me lo enseñó nadie, sino la Biblia, porque yo creo lo que dice la Biblia. Y a partir de ahí es que nosotros predicamos, porque nosotros lo que predicamos es lo que dice la Biblia. Entonces, Dios ha hecho un pacto de misericordia. Eso alienta, eso como que fortalece. Cuando yo entiendo que Dios ha hecho un pacto conmigo de misericordia y que Dios no es como nosotros, que incumple, que se olvida, no. Fíjese, yo quiero hablar de pacto de misericordia de parte de Dios y lo quiero diferenciar de otros conceptos parecidos, de otros términos parecidos, pero que le falta para llegar a pacto. Por ejemplo, hay un tipo de pacto que le llaman alianza. Alianzas son cuando bandos beligerantes, adversarios, llegan a hacer una alianza para unir esfuerzos y no pelear. O trazan una pauta y dicen, mira, hasta aquí te toca a ti y aquí. Pero cuando nos toca esto, nos unimos. Es como una vez en la guerrilla de Colombia.
Mientras el ejército estaba tratando de destruir la FARC cuando se veía un poco acorralada se unía con otros grupos guerrilleros de narco y de lo que fuera, pero en ese momento hacían causa común para enfrentar un enemigo común. Y a eso se le llama alianza. Alianza para poner fin a las hostilidades. Pero también está el acuerdo, que la gente lo confunde con pacto. El acuerdo es entre individuos, entre padres, con hijos, esposos. Mira, como tú y yo siempre chocamos con esto, vamos a hacer un acuerdo. Cuando yo me bañe, yo voy a colgar la toalla donde le toca. Porque hay mujeres que se quejan de que el esposo sale del baño con la toalla mojada y la tira donde quiera. O la tira encima de la cama. Y pelean muchas veces por eso. Entonces hacen un acuerdo y ella le dice, mira, no te voy a dar toalla para que no tenga ese problema. Entonces se ponen de acuerdo para evitar ese problema. También hay acuerdo entre los amigos. Los amigos que saben sus debilidades. Dicen, mira, como yo soy débil con esto y a ti como que se te olvida, vamos a obviar ese tema. No vamos a hablar de ese tema para que no tengamos problemas. Y así se conserva la amistad. Dice la gente, mientras mayor claridad, mayor amistad. Está también el tratado, que ya es un compromiso de carácter político más bien. Cuando dos potencias, cuando dos países o cuando una región firma un acuerdo para poner fin a una guerra y le llaman tratado de paz, países que están en conflictos. Eso sale en la prensa muchas veces. Y hacen un convenio con carácter de geopolítico. Usted no pasa de ahí, yo no paso de aquí, yo no uso este tipo de arma. En la OTAN, la ONU hacen mucho de esos acuerdos, de esos tratados de paz. Y por último está el contrato, que es un convenio de carácter legal que hacen las personas, ya sea para negocio o ya sea para matrimonio. El matrimonio es dos veces, además de un contrato también es un pacto. Pero en los negocios se hace un contrato que es un documento legal, que yo no puedo violarlo o me cae encima el peso de la ley. Pero el pacto difiere de alianza, supera el acuerdo, supera el contrato y supera el tratado. Porque el pacto es algo donde incluye Dios. El pacto es sagrado. Diríamos que es un contrato, pero un contrato con Dios. El contrato normal es entre gente, pero el pacto incluye a Dios. Entonces por eso decimos que todo esto lo supera, porque ya no es cuestión dentro del ambiente de la materialidad y de la humanidad, sino que trasciende nuestras esferas, trasciende nuestro mundo, nuestras posibilidades y se va donde alguien que está por encima de nosotros. Entonces por eso queremos hablar del pacto de Dios, o del pacto eterno, o del pacto de misericordia. Hay pactos bíblicos. En la Biblia hay muchos pactos, pero vamos a hablar de algunos. Por ejemplo, está el pacto secreto o personal. Y hay un ejemplo de esto que fue el caso de Sansón. La fuerza descomunal que tenía Sansón, según dice el libro de los Jueces, a partir del capítulo 14. Esa fuerza descomunal que tenía Sansón, la gente no sabía de dónde venía. Y era de un pacto que Dios había hecho con los padres de Sansón, su madre que era estéril, y Dios le dijo, te voy a dar un hijo, pero ese hijo será mío, para mi servicio, es tuyo y es mío, y haremos un pacto, el pacto del nazareato o del nazareo. Y él le explicó a la mamá, Dios, el ángel le explicó, no podrá beber vino ni sidra y no podrá hacer esto y aquello y lo otro, porque tendrá que vivir una vida limpia, espiritual y moralmente.
tendrá que agradar a Dios y Dios lo va a usar para liberación de su pueblo. Entonces era un pacto secreto y personal entre esa familia y Dios. Y Dios cumplió ese pacto. El que no lo cumplió fue Sansón. Sansón tuvo problemas, pero esa es otra historia que no vamos a hablar más de ella. Está el pacto perpetuo que encontramos en Génesis 11, capítulo 9, versículos 11 al 13. Dios hace un pacto con Noé. Cuando el mundo se salió de su cauce, cuando el mundo pecó, violentó los estatutos divinos, entonces Dios dice que el pecado había subido de punto y Dios castiga el mundo con el diluvio. Y Dios rae toda vida humana de la faz de la tierra, con excepción de los que se salvaron en el arca, en la famosa arca de Noé. Entonces, cuando salen del arca, Dios hace un pacto con Noé. Capítulo 9, versículo 11 de Génesis. Dice Dios: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Qué bonito está eso, ¿verdad? Cada vez que usted ve el arco iris, está recordando ese pacto. El pacto que hizo Dios con la humanidad, no con Noé. Noé fue el instrumento, pero el pacto Dios lo hace con la tierra, con todos los habitantes de la tierra. Dice: estableceré mi pacto entre mí y vosotros y lo pondré por señal del pacto entre mí y la tierra. Que Dios jamás va a desatar un diluvio que destruya la tierra. Y cada vez que va a llover, que nosotros vemos ese arco iris, sabemos diluvio no viene. Puede venir inundaciones, puede venir aguaceros continuos, pero diluvio no viene. Porque Dios hizo un pacto con Noé y con la tierra de que jamás iba a destruirnos con agua. Está en tercer lugar el pacto eterno. El amor de Dios trasciende mucho más allá de nuestras debilidades. Ante un pueblo contestatario y potencialmente rebelde, cambiante, pusilánime, variable, Dios, dentro de su soberanía, hizo un pacto eterno. Eso es grande. Dios, un Dios eterno y fiel y santo, hace un pacto eterno con un pueblo voluble. Es como que usted haga un pacto con un muchachito. Usted es responsable de lo que usted está haciendo, pero el niño no. El niño se compromete y a los 5 minutos se le olvida el compromiso. Y precisamente por eso es que la iglesia evangélica no bautiza niños, porque el niño no es responsable de sus actos. El niño se compromete a lo que sea ahora y mañana no está comprometido con nada. Y como el bautismo es una cosa tan seria, es un pacto que hacemos con Dios, entonces el niño no es responsable de hacer un pacto con Dios. Por eso es que bautizamos adultos, cuando ya el niño está grande y sabe lo que está haciendo. Entonces Dios, a pesar de saber que somos volubles, cambiantes, irresponsables, dentro de su soberanía, Dios hace un pacto eterno con nosotros, que no somos eternos, ni somos eternos, ni funcionamos como eternos. No tenemos de eterno nada, pero Dios hace un pacto de carácter eterno con nosotros. El salmista revela en una generación posterior al pacto eterno, el salmista en el capítulo 89 revela la soberanía divina en una generación beneficiaria. O sea, después que el mundo está funcionando, después que el mundo está sobre sus rieles, que tiene miles de años,
Entonces Dios viene y hace un pacto que tiene que ver con el antepasado. Dice el salmista 89 que hemos leído: si dejaren sus hijos, o sea, los hijos de Israel, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios. Eso es un caso hipotético, pero no tan hipotético, porque usted sabe lo fácil que es pecar. Es como que uno diga, si la iglesia pecare, es una hipótesis, pero no se cumple esa hipótesis. Fácil, porque a los pocos días alguien de la iglesia pecó. Entonces no está tan lejos de suceder. No es una suposición tan difícil. Entonces dice, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, una posibilidad que Dios pone. Si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, esas posibilidades se cumplieron muchas veces. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. O sea, está poniendo las dos realidades. La posibilidad posible de que el pueblo se descaminara y dejara a Dios. La posibilidad de que por causa de su pecado Dios lo castigara. Porque cada vez que cometemos ese tipo de error, de alguna manera Dios se deja sentir. Entonces, si pasan esas dos cosas, entonces viene el versículo 33. A pesar de eso que pasó y que yo lo castigué con azote sus iniquidades, más no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Hermano, está diciéndome que aunque yo me vaya lejos, aunque yo niegue a Dios, aunque yo me aparte del camino, aunque yo sea rebelde y malagradecido con Dios, y me vaya de la iglesia a beber ron y a fumar droga y a hacer todo lo que Dios ha prohibido, y reciba mi tanda de golpes, porque el que hace eso paga su consecuencia, y me arrastra y caiga en la cárcel y me pase todo lo que me pueda pasar, sin embargo no quitaré de él mi misericordia. Oh, gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Dios es fiel. Dios es amor. Dios es misericordia. Y Dios se ha comprometido con nosotros. No quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. O sea, ya yo prometí que lo iba a bendecir. Ya yo prometí que lo iba a cuidar. Y aunque lo castigue, es como el niño. Usted tiene un niño y usted lo quiere muchísimo. Pero cuando ese muchachito hace ciertas travesuras, usted le da una pela. Pero usted deja de quererlo porque le dé la pela. Usted lo sigue amando. Usted lo castiga porque lo castiga porque lo ama. A veces cuando uno está jovencito o pequeño y los padres le dan una pela o lo ponen de castigo, uno piensa que es que no lo quieren. Papi o mami me hace esto porque no me ama. Mentira. Precisamente lo hace porque te ama. Precisamente lo que está es disciplinándote, corrigiéndote, enderezándote para que te vaya bien, para que no fracases en la vida. Eso es todo. Eso mismo pasa con nosotros. Cuando nos salimos de la línea, ¡pam!, el golpe. Pero ese golpe viene porque Dios no nos ama. No, precisamente el padre que ama, dice Proverbio, madruga a castigar a sus hijos.
El padre que suelta a los hijos en banda no lo ama. Y esos son los que se dan delincuentes. Entonces Dios no olvida su pacto ni olvida a su pueblo. Y mucho menos olvida su misericordia. Y por otro lado también lo dice el profeta Isaías en el 54:10, cuando dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Ese es un pacto de misericordia que Dios ha hecho con gente que no lo merece, que ni lo entiende, que no lo agradece. Lo más que hay en este mundo es gente malagradecido, que creen que lo que tienen es porque ellos se lo han ganado, que sus habilidades, que su esfuerzo. Y desde que usted analiza un poquito, desde que usted piensa 10, 15 minutos, se da cuenta que el verdugo es usted, que el incomprensible es usted, que los necios somos nosotros. Porque usted dice: es que yo soy sabio. ¿Quién te dio la sabiduría? Ok, la tenía yo. Pero ¿qué haces tú con tu sabiduría en medio de una selva? ¿Quién te dio la oportunidad para tú ejercer y sacarle provecho a tu sabiduría? ¿Quién te abrió la puerta? No, que yo me fui a estudiar, pero hay otros que son como tú y no han podido estudiar. Y hay otros que han estudiado y no han llegado a donde has llegado tú. Y hay otros que se han enfermado jovencitos y no han podido estudiar. Entonces, coinciden una serie de privilegios para que tú seas lo que eres. Y todo eso lo da Dios. La misericordia de Dios. Entonces, aunque se muevan los montes, dice el profeta, aunque tiemblen los collados, aunque tú veas que el mundo se ponga con las 4 gomas para arriba, no se aparta de ti mi misericordia. Cuando nosotros confiamos y sabemos eso, nuestra vida cambia. No importa por dónde usted esté pasando. No importa que usted vea que todo está cerrado. Lo que yo le puedo garantizar es que la misericordia de Dios no ha desaparecido. Lo que le podemos garantizar es que usted puede confiar en que el Dios que lo hizo y lo trajo no lo ha borrado, aunque usted lo haya borrado a él. Dice Isaías 49:14, aunque la madre se olvide del fruto de su vientre, yo no dejaré de amarte. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo no dejaré de amarte. Nosotros no. Nosotros cuando no conseguimos lo que creemos que nos toca, que nos pertenece, queremos negar a Dios. Y rabiamos, y maldecimos, y negamos, y dejamos de ir a la iglesia. Ya Dios se olvidó de mí. Y dejamos de orar, y dejamos de leer la Biblia para nuestro mal. Porque luego tenemos que volver humillados, chiquitico entonces, a buscar la misericordia de Dios. Y cuando venimos a buscarla, ahí la encontramos. Nos cansamos de correr. Yo recuerdo un caso de un joven en ese tiempo que era hijo de uno que fue pastor en la Enea de Higüey, allí. Él nació y se crió en el Evangelio. Se descarrió, se fue al mundo a hacer de todo, se fue a Nueva York, vivía en Nueva York, ni la familia sabía dónde estaba. Y una noche, en una discoteca o en un bar, porque en ese tiempo yo creo que no había ni discoteca, eran bares y cabarets, prostíbulos. Se armó una trifulca de la que se arma en esos sitios. Y hay un tipo que se la cogió con él. Era una fiesta de hispanos. Y hay un tipo que se cogió con él. Y se fueron a los pleitos
y él cayó abajo y el tipo sacó un puñal. Y cuando a media luz lo va a matar, no sabía quién era que estaba matando, le vio la cara. Ambos eran hijos de pastores. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y cuando lo vio dice, ¡oh, fulano! Y se pararon de ahí llorando los dos. Oh, gloria a Dios. Y de ahí se fueron a la iglesia. La misericordia de Dios lo alcanzó a los dos. A los dos. Y mire dónde. No fue en la iglesia. No fue en la casa. En un bar. A medianoche. Ahí lo alcanzó la misericordia de Dios. El matador no fue a la cárcel y el otro no murió. Y los dos se pararon de ahí, dejaron el bar y se fueron a buscar una iglesia. Porque se dieron cuenta que era un gancho del diablo que iba a acabar con los dos. La misericordia de Dios no tiene límites. No tiene límites. Y por esa misericordia y esa gracia estamos nosotros de pie. Ese pacto lo hace Dios. Ese pacto es de Dios hacia su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Bueno, en un tiempo Israel solamente. Ahora Israel y la iglesia. Porque por eso dice 1:12 de Juan. A los suyos vino, los israelitas, y los suyos no los recibieron. Pero a todo el que los recibió, le dieron la capacidad, la potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces ahora no es solo Israel, sino también la iglesia. La iglesia que entra al juego de la salvación a través de Jesucristo. Por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, Cristo pagó el precio que había que pagar para que en el mundo espiritual nosotros fuéramos aceptados. Y ahora nosotros somos parte activa del pueblo de Dios. Y nosotros somos, como Israel, el pueblo de Dios. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 32 de Éxodo, ocurre un momento especial en la vida de Israel. Israel era un pueblo pusilánime, variable, que subía y bajaba. Un día estaba fervorosamente sirviendo a Jehová y otro día estaba sirviéndole a Baal. Entonces pasaban cosas muy importantes en Israel, como en el caso de cuando Moisés sube por 40 días al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley. ¿Qué hizo el pueblo? Cuando el líder se desaparece por tanto tiempo, inmediatamente el diablo le dice, ya Moisés no vuelve. Moisés se lo llevó Jehová. Se quedaron sin líder. Y ahora, ¿qué será de usted? Se lo comerán los enemigos. Así que ustedes, ahora ni Moisés ni Jehová, porque el que lo conectaba con Dios era Moisés. Y Moisés se quedó con su Dios por allá y a ustedes lo dejaron huérfanos. Entonces el pueblo se levanta y encuentra un líder flojo, porque hay líderes flojos, ¿sabes? Aarón era un líder flojo. Moisés era un líder fuerte. Aarón era un líder flojo que era demócrata. Aarón era demócrata. Usted sabe que el que se lleva del pueblo fracasa. La democracia la inventaron los griegos y ellos mismos se dieron cuenta que había corrupción. Desde que la empiezan. ¿Por qué? Porque es floja, es abierta. Esto no quiere decir que no sea lo mejor que hay aquí abajo. El mejor sistema político, sistema de gobierno es la democracia. Pero es la que entra, la que tiene más puertas por su libertad intrínseca para la corrupción. Entonces, Aarón era demócrata, Moisés era republicano. Moisés era dictador, Moisés era déspota en un sentido. Como Aarón estaba delante del pueblo y el pueblo se desertaba,
el pueblo le pide a Aarón: fabrícanos un Dios, créanos un Dios, porque este Moisés, en tono despectivo, este Moisés subió a hablar con Jehová y nadie sabe lo que le ha pasado. Ya iban 35 días, más de un mes, y el hombre no aparece. Digo, bueno, nos quedamos ahora sin Moisés y sin Dios y rodeados de enemigos. ¿Quién podrá ayudarnos ahora? Nadie. Entonces, Aarón, que es demócrata, se deja de llevar del pueblo. El pueblo dice: vamos a fabricar un Dios. Y él empieza: traigan todas sus prendas, guillo, anillo, cadena, todo lo que tenga oro y plata, tráiganlo. Vamos a hacer un arte de fundición y vamos a fabricar un Dios, un becerro de oro. Hicieron el becerro de oro y empezaron a adorarlo. Y cuando viene, y estando Moisés allá arriba, Dios le dice: tú sabes en qué está tu pueblo. Ese pueblo es malo. Es un pueblo malo, pero Moisés no sabe lo que está pasando. Es un pueblo incircunciso, es un pueblo de duro corazón, pero Moisés no sabe lo que está pasando. Y entonces Dios dice que lo va a raer. Voy a cortar este pueblo y haré otro pueblo, de tu linaje haré otro pueblo, porque este no lo quiero. Y Moisés comienza una intercesión a favor de ese pueblo, pero él no sabe lo que está pasando. Él está reaccionando a la palabra de Jehová, que dice que lo va a borrar porque no sirven. Dios decía que no servían por lo que estaban haciendo, pero como Moisés no lo había visto, no sabía lo que estaba pasando. Dice el versículo 9 del 32 de Éxodo: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que es pueblo duro de servir, de corazón. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Usted sabe que la existencia de Israel depende única y exclusivamente del soporte divino, ayer y hoy. Israel es un pueblito, un paisito, más pequeño que República Dominicana. Tiene, creo que son 22,000 o 23,000 kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos casi 50,000. O sea, somos más del doble que Israel. En habitantes tiene 6 o 7 millones de habitantes. Nosotros andamos por 11 o 12. O sea, más pequeño que nosotros. Ahora Israel es una potencia mundial. En tecnología, en salud, en ejército, en ciencia, en todos los aspectos, en educación. Potencia mundial que compite con Rusia, con Estados Unidos y le gana en muchas cosas. ¿A qué se debe esa bendición de Israel? ¿Qué es lo que tiene ese pueblito? Ahora mismo acaban de tirar para afuera una máquina que hace agua del aire. Ya ellos hicieron agua del mar. Ya eso es viejo. Pusieron a producir el desierto con el sistema de goteo. Ahora hacen una máquina que produce agua del aire. Pero eso no es todo. Están haciendo corazón de tejido humano. Del propio tejido de uno, ya hicieron un corazón y está funcionando. En una ocasión me dijo el embajador dominicano en Israel, hace 2 o 3 años que vino al país, y me dice, hablando un poquito de la tecnología en el asunto medicina que hay en Israel, dice que habían operado un hombre del cerebro, abrieron en la cabeza, allá adentro, y el hombre hablando. Pero eso usted lo busca en internet, usted va a encontrar muchísimas cosas de Israel. ¿A qué se debe? Al pacto de Dios con su pueblo. Dios dijo que lo iba a bendecir. Dios dijo, seré con ustedes. Y Dios no falla. Entonces ese pueblo es variable. Un día está fiel y un día está un poco descuidado. Entonces en este momento se descuidó y Dios lo iba a raer. Pero como su existencia depende directamente del soporte divino,
Entonces cuando Moisés intercede ante Jehová para que tenga misericordia, pero él no había visto nada, cuando llegó al lugar, cuando Moisés baja y ve lo que está pasando, ¿qué hace Moisés? Usted cuando llega a su casa lo va a leer en el capítulo 32 entero de Éxodo. Se encendió la ira de Moisés tan alto que cogió las dos tablas que traía, que le había hecho el dedo de Jehová, y la extrayó. El manso, el hombre que la Biblia dice era el más manso de la tierra. La cuerda que cogió, el pique, cogió un pique que se le olvidó que esa tabla eran sagradas, y le dio un y la desmenuzó. Lo que él vio le causó tanta indignación, porque es lo que le pasa a uno. Uno ve una gente que Dios ha sido bueno con esa persona, lo ha sacado del zafacón, lo ha hecho, lo ha limpiado, lo ha sanado, lo ha libertado, lo ha hecho gente. Hoy después deja a Dios y usted lo encuentra en la calle. ¿Y por qué no va por la iglesia? No, yo no tengo nada que ir a buscar por ahí ya. Yo me estoy dando vida. Lo único que le llega a la mente humana es, ojalá te lleve el mismo diablo. Pero eso decimos nosotros. Pero ya leíamos en el Salmo, no quitaré de él mi misericordia. Oh, gloria a Dios. Entonces eso fue lo que le pasó a Moisés. Se indignó tanto que él quiso desmenuzar él con su mano a la misma gente, al mismo pueblo, porque Jehová tenía razón que quería raerlo. Entonces había una consecuencia. Esto trajo consecuencia. No había pasado esto, había pasado lo peor. Jehová ordena que avancen hacia la tierra prometida. Ya todo esto pasó y quedó atrás. Ahora Jehová ordena que sigan adelante, que entren a la tierra que le prometió Abraham, Isaac, Jacob, allá cientos de años atrás. Y a pesar de toda la falta, Dios todavía sigue, que entren a la tierra. Y dice Dios en el versículo 2 y 3 de Éxodo 33: y yo enviaré de delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al jebuseo, al eteo, etcétera. Pero yo no subiré porque eres pueblo de duro corazón. Óigame, Dios continúa el proyecto de Canaán. Dios continúa el proyecto de la promesa. Dios sigue manteniendo su promesa que le había hecho a Abraham: te daré una tierra que fluye leche y miel. Y ahora llega el momento de entrar a esa tierra y Dios le dice a Moisés que avance. Pero por causa de sus transgresiones, de sus violaciones, de su desobediencia, Dios le dice: yo enviaré el ángel delante de ustedes, y el ángel echará fuera todos sus enemigos, pero yo no iré. Mi presencia no estará, porque ese es pueblo de duro corazón. Esta noticia cayó como un balde de agua a medianoche. Esto fue un golpe mortal. ¿Qué hizo Israel cuando oyó esa noticia? Se declaró en duelo, en luto nacional. Y entonces Moisés vuelve a interceder por el pueblo. Porque aunque Jehová dijo: voy a mandar mi ángel, cualquiera cree que era suficiente. Yo no sé cuál era el problema. Pero cuando ellos oyeron eso, dije que yo no iré, yo no voy a ir contigo. Y Dios le dijo: ¿por qué? Porque eran capaces de faltarle el respeto. Es como cuando usted tiene un hijo o una hija que medio desarboleado, medio contento, y usted sabe que se puede salir con una travesura que lo puede avergonzar a usted. Usted le dice: mira, yo voy a mandar a fulanito que te acompañe, pero yo no voy a ir. ¿Entiende? O sea, yo no quiero ver el día en que tú cometas ciertas cosas delante de mí. Y como yo sé que tú eres capaz de eso, vete con fulanito, que él te va a cuidar y él te va a proteger, y él, cualquier cosa, él va a actuar en nombre de mí. Pero yo no voy a ir.
Fue lo que Dios le dijo a Moisés: yo no voy. Cuando Moisés oye eso, también se atribula. Y dice que cayó de rodillas y empezó a interceder, puso su rostro en tierra. Dice el versículo 8 al 10 de 34 de Éxodo: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros y perdona nuestra iniquidad y tómanos por tu heredad. Y Dios contestó: yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no había hecho en toda la tierra ni en nación alguna. O sea, hay un proceso largo, que aquí lo resumimos bien, en que el pueblo y su líder se humillan, rostro en tierra, nada de lujo. Dice que todas las prendas las recogieron, todos los vestidos bonitos y la cosa, luto, cilicio, saco, enequén, que todo el que lo veía sabía que estaban tristes, el roto, entristecido, porque Jehová dijo: no voy con ustedes. Entonces ellos están provocando la misericordia de Dios, que había dicho que era eterna, y caen de rodillas hasta que Dios se conmueve. Y entonces Dios le contesta y dice: y Dios contestó a Moisés: yo hago pacto, o sea, renovo mi pacto delante de tu pueblo, haré maravillas que no ha sido hecha en toda la tierra ni en ninguna nación. Ahora, Dios tiene sus bendiciones, pero tiene sus condiciones, porque Dios no es muñeco, Dios no es tonto, Dios no es un títere de nosotros. ¿Qué dice de las condiciones? Éxodo 34, 11 al 13. Cuando esté allá, a la tierra que yo te llevo, cuando yo haya limpiado la tierra y haya sacado los cananeos, los jebuseos, todos los paganos, todos los espiritistas, todos los hechiceros, todos los idólatras, yo haya limpiado la tierra y ustedes lleguen, guarda todo lo que te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, cananeo, eteo, etcétera. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde ha de entrar, para que no sea tropezadero en medio de ti. Está diciendo que cuando yo llego a un sitio, yo no tengo que contaminarme con lo que hay ahí. Eso nos pega muy bien a nosotros. Usted llega a trabajar a un hotel de mala muerte, entonces usted ve que se hacen muchas cosas raras y a poco tiempo está usted haciendo lo mismo. Usted llega a trabajar a una empresa y todos los fines de semana la mayoría de ellos se van a la discoteca, se van de bonche y vuelven el domingo en la tarde o en la noche a su casa. El hombre se va con la amiguita y deja a la esposa y los hijos botados. La mujer se va con los amiguitos y deja a su esposo por otro lado. Cuando llega empieza la preguntadera, que dónde tú estabas, que con quién tú estabas, que tu sitio, y se enciende el diablo y después dicen: que un feminicidio, que un asesinato, que un homicidio, que un doble homicidio. El diablo, porque el diablo vino a destruir y a matar, y la gente no quiere entenderlo. Se salen de la voluntad de Dios y los alcanza la maldad. Entonces, como llegué y todo el mundo hacía eso, yo tengo que hacerlo. No, usted no tiene que hacerlo porque el otro lo haga, todo lo contrario. Usted debe establecer la diferencia. Usted debe ser el punto de referencia. Hagan como fulano o como fulana que no se bebe lo suyo. Sí, porque cuando tienen su problema buscan a uno, porque ellos saben quién está bien y quién está mal. Cuando necesita un consejo, esa mujer que se va de bonche con los amigos y deja a su familia botar, cuando necesita un consejo, que el esposo está como el diablo en su casa, ¿a quién busca? ¿A la que se va con ella, bebé? No, a la que se va a la iglesia. Ay, yo tengo una amiga que es cristiana evangélica, voy a ir donde ella para que ore por mí. Ahora lo sabe, que esa amiga tiene algo que tú no tienes. Esa amiga cultiva una comunión con un Dios amoroso y eterno,
que es lo que tú necesitas. Entonces, Dios le dice a Israel que no se contamine con la gente, con la costumbre, con la cultura del lugar a donde va, porque estaban rodeados de todo ese tipo de alimaña. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios le dice eso? Versículo 14 al 16 del 34 de Éxodo. Dice Dios, porque no te ha de inclinar a ningún otro Dios. Y allí adoraban otros dioses. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. No hagas alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás de su sacrificio. ¿Se fija? Usted tiene muchas amistades. Hermanos y amigos, cuando uno entrega su vida a Cristo, uno tiene que cambiar algunos amigos. Porque hay amigos que no convienen. Hay amigos que lo único que consigue con ellos es caer preso junto con ellos. Hay amigos que lo único que tú consigues es que cuando lo vayan a matar te maten a ti también. O te maten a ti y se escape él. Porque el malo tiene más sagacidad. Entonces cuando usted entrega su vida a Cristo, usted no ve que el que le gusta el deporte va al play. Y al que le gustan los gallos no va al play sino a la gallera. Porque uno va donde se siente atraído. Si usted está buscando a Jesucristo, usted tiene que buscar a la gente que le sirve a Jesucristo. Si usted está buscando un nivel espiritual, entonces usted tiene que buscar a la gente que piensen y sientan como piensa y siente usted. No puede contaminarse. Y es lo que Dios le está diciendo. No te ha de inclinar porque ellos te van a invitar. Vámonos de fiesta. Ah, pero tú eres joven. Por eso que lo hago, porque soy joven. Ah, pero que tú no tenés nada. Porque tú no te puedes ir 3 días conmigo a la playa a pasarla bien. Vete allá que tenemos muchas amigas y muchos amigos. Vámonos para allá. Entonces, si usted dice que no, usted es el que está mal. Pero cuando usted saca numerito, descubre que el que está mal es el otro. Porque cuando él viene de la fiesta, gastó lo que tenía, dañó su salud, a lo mejor tuvo algún problema legal o problema policial, recibió algún golpe o dio algún golpe, viene con problemas y usted se quedó en su casa, está fresquecito, contento y feliz con sus hijos, adorando al Señor, su alma en paz y su bolsillo completo. Entonces, ¿quién es el inteligente? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Entonces el Señor se lo advierte a ellos como nos lo advierte a nosotros. Y le pone la salvedad porque Dios es celoso. O sea, a Dios no le gusta que lo compartan. A usted no le gusta que compartan. Usted tiene su esposo, su novio. ¿Usted no quiere que lo compartan? Compartirlo. Usted tiene su novia. ¿Usted no la comparte? Dios dice, yo soy celoso. Y cuando dice celoso está diciendo eso mismo. Dice, su nombre es celoso porque Dios es celoso. No harás alianza con los moradores de aquella tierra porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán. Ahora, ¿quiénes necesitan hacer un pacto con Dios? Porque Dios es fiel, pero ¿somos fieles nosotros? Dios cumple, ¿cumplimos nosotros? Dios tiene recursos, Dios tiene competencia para dar lo que promete. ¿Tenemos competencia nosotros? Nosotros somos como Israel, dependemos de Dios. Y cuando Dios nos corta el cable, fracasamos. Todos los que han violado el compromiso que tenemos como criatura de Dios, todos los que hemos violado los mandatos que conocemos, que la conciencia nos dice, porque a usted no hay que predicarle para que usted sepa lo bueno y lo malo. Usted ni siquiera tiene que leer la Biblia para saber las cosas que son malas. Todo el mundo sabe. Hay una conciencia que te dice eso no lo haga. Pero la gente lo hace por encima de eso. Entonces todo el que ha violentado lo que sabe que es bueno, lo que Dios quiere, está en la necesidad de renovar un pacto con Dios. De prometerle a Dios, te voy a ser fiel. Y Dios de comprometerse con Él
a bendecirlo, a cuidarlo, a protegerlo, etc. ¿Quiénes necesitan hacer un pacto con Dios? Todos aquellos quienes estén en peligro por causa de su pecado. Es decir, quienes ya no son inocentes y tienen evidencia de que el mal lo ha alcanzado. Le voy a poner un ejemplo. Usted está viviendo su vida normal de mundo, pero usted tiene conocimiento del Evangelio. Y usted sabe que usted está mal y que su casa está mal. O sea, usted no es inocente. Y ya usted vio que sus hijos comienzan a perderse. Ya usted vio que el más grandecito está fumando. Ya usted vio que el segundo tiene unos amiguitos que son peligrosos. En estos días una joven nos dice que la niña, que se descubrieron en el colegio de su hija, un muchachito que tenía un punzoncito, una cosita de eso, un cortapluma le llaman, una cuchilla. Y ella se alarmó y le dice a la niña, una niña de 7, 8 años, le dice a la niña, alarmada, y la niña se queda tranquila. Y le dice, ¿y a ti no te da miedo? Dice la niña, pero es que casi todos tienen. O sea, ella está acostumbrada a ver eso. Esos son los colegios de nosotros hoy. Entre los cuadernos se lo llevan, en la mochila. Registre la mochila de sus hijos. Cuando usted ve esa pendiente que los hijos ya están caminando por ahí, es una señal de alarma. Una señal de alarma que usted debe hacerle caso. Levante la cabeza y acércate y acerca a tu familia a Dios antes que sea demasiado tarde. Porque hay un momento en que ya no vale lo que usted haga. Antes que sus hijos caigan en brazos del vicio. Porque ese vicio lleva a la gente a matar a su propia madre para quitarle 2 o 3 pesos para comprar droga. La droga es del diablo. Los vicios son del diablo. Y cuando tú ves que tu familia va caminando para allá, es hora de tú alinear tu vida, de hacer un pacto con Dios, de venir ante Dios. Señor, te prometo que si tú salvas a mi familia, yo te voy a ser fiel. Yo me aparto del mundo, me sacrifico y dejo lo que yo estoy haciendo, que los hijos míos lo saben. Porque a veces los padres no tienen moral para corregir a sus hijos, porque los hijos saben en lo que ellos están. Pero es el momento de usted frenar y someterse a la voluntad de Dios y hacer un pacto. Y cuando hacemos ese pacto nos comprometemos con Dios, porque Dios dijo que iba a bendecir a Israel si guardaba su palabra. Entonces así mismo es el caso nuestro. Dios hizo un pacto de misericordia con la humanidad y ese pacto tiene carácter eterno. Pero la misericordia no es obligatoria. O sea, no es que Dios nos obliga a que le sirvamos. Es que si yo me acerco, lo encuentro. ¿Entendido eso? Al decir que Dios, versículos el Salmo 89, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. No quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. O sea, eso está ahí. Pero si usted no lo busca, no lo encuentra. Dios recibe a todo el que viene, pero Dios no te va a caer atrás. Dios no te va a obligar. Dios no te va a sacar de la cama y te va a traer a la iglesia. No, es espontáneo. Somos libres. Dice 30, 15 y 19 del Deuteronomio: te pongo frente a la vida y la muerte, frente a la bendición y la maldición, frente a la luz y las tinieblas. Escoge. Escoge. No te empujo ni te halo. Escoge tú. Soberanamente tú escoges si quieres vivir o si quieres morir. Yo creo que tan clara que es la Biblia, nosotros deberíamos hacerle más caso. Un aplauso al Señor.